Listo. Muy bien. Espero que se encuentren todos con buen ánimo. Así que vamos a lo de hoy. Bueno, ayer estudiamos los espejos convexos, ¿sí? Y entonces dimos algunos atisbos de regla que parecen ser inherentes a la ecuación que hemos encontrado, ¿cierto?, para los espejos, ¿sí? Vimos, por ejemplo, que los rayos que vienen desde objetos distantes, desde el infinito, rebotan en un espejo cóncavo, pasando por el foco real, y que rebotan en un espejo convexo, de tal manera que su prolongación pasa por el foco virtual. ¿De acuerdo? Entonces, también vimos que si los rayos provienen desde el foco, se reflejan paralelos al eje óptico. Esto también es válido tanto para espejos cóncavos como para convexos. Entonces, la idea de ahora, ¿cierto?, es poder resumir, ¿cierto?, todas esas características para establecer, ¿cierto?, una receta que nos permita encontrar las imágenes en un espejo cóncavo o en un espejo convexo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es establecer rayos principales. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que aprendernos, ¿cierto?, cómo son estos rayos principales para ubicar la imagen. Acuérdense que desde un objeto luminoso emanan rayos en todas las direcciones, en todos los sentidos posibles, en todas las direcciones posibles. Por lo tanto, lo que uno hace, como ya sabemos, es solamente tomar como mínimo 2 de ellos y ver dónde se cortan. Y ese punto donde se cortan es el punto donde se forma la imagen. Ahora, lo que vamos a estudiar son 4 reglas correspondientes a cada uno de 4 rayos principales. Ustedes van a decir, bueno, ¿por qué son 4? Si me basta con 2. Es verdad. Pero van a haber situaciones muy particulares, vamos a ver, en donde a veces no puedo aplicar uno de los rayos principales, así que tengo que recurrir a otro. Así que tener 4 rayos principales en realidad es bastante bueno, ¿ya? Además que son muy fáciles de recordar y graficar, ¿no? Por otro lado, yo aconsejo a los estudiantes que se aprendan los 4 rayos principales, ¿ya? ¿Por qué? Porque en las pruebas nosotros, los profesores, solemos preguntar por los 4 rayos principales, ¿no? Si bien no tienen que ser necesarios los 4, insisto, solamente son necesarios 2 como mínimo para ubicar la imagen, pero nosotros, los profesores, estamos interesados en saber si el alumno entiende cómo los 4 rayos, ¿cierto?, se pueden dibujar. Así que yo le aconsejo que, a menos que se diga lo contrario, siempre usted cuente con los 4 rayos principales.
lo sepa graficar. ¿Bien? Entonces, vamos a partir como ejemplo con un espejo cóncavo. ¿Ya? Aquí estará el eje óptico. Y acá, entonces, vamos a tener un objeto. Fíjese que ahora no es un punto, sino que es un objeto. ¿No? O sea, no va a haber un M ahí, va a haber un aumento. ¿No? Entonces, este objeto, podemos llamarle el punto P. Entonces, vamos a aplicar, ¿cierto?, lo que aprendimos ayer. Primero, como siempre, ¿cierto?, como siempre, vamos a fijarnos justo en el punto que es la puntita de la flecha. Acuérdense que un objeto siempre es una colección infinita de fuentes puntuales, ¿no? Así que basta con escanear ese punto para darnos cuenta dónde se escanea lo siguiente, ¿no? Eso es un truco que ya hemos usado. Entonces, vamos a tomar el primer rayo 1, llamémosle, que proviene paralelo al eje óptico. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, viene paralelo al eje óptico. Insisto, este rayo 1 es uno de muchos, ¿sí? Entonces, si yo tengo rayo en todas las direcciones, por supuesto que por estadística tiene que haber uno que justo vaya paralelo al eje óptico. ¿Ya? Entonces, este rayo 1 que pasa por el eje óptico, paralelo al eje óptico, como aprendimos ayer, supongamos que aquí está el centro de curvatura, y aquí debería estar el foco, en la mitad del centro, la mitad del radio de curvatura. Como aprendimos ayer, ese rayo tiene que rebotar de tal manera que pase por el foco, ¿sí? Y se va entonces hacia el infinito para acá. ¿Sí? ¿Qué les pido yo en la prueba? Colóquenle el número a los rayos, ¿ya? Ojalá sean todos de distinto color, ¿no? Yo, por ejemplo, usé el rojo aquí. Usted en la prueba puede usar otro si quiere. ¿Ya? Lo que sí yo aconsejo es que sean de distinto color, ¿ya? Los 4 rayos principales. Y que coloquen el número. Aquí sí que es importante identificar por número, ¿sí? El 1 siempre va a ser el rayo que parte paralelo, para estar acorde con el libro, ¿sí? Siempre va a ser el rayo que parte paralelo, ¿cierto? Y pasa por el foco. Y coloquen el número al inicio, antes de rebotar, y al final, ¿sí? De tal manera que yo pueda rastrear el rayo, ¿sí? Yo puedo ir hacia atrás, por ejemplo, y darme cuenta que viene. Por eso que es importante que sean de distinto color. Pero también es importante colocar el número, ¿bien? Así como lo hace el libro. Entonces, consideremos ahora el segundo rayo. El segundo rayo es al revés del primero, ¿no? Es el rayo que pasa por el foco y se refleja paralelo al eje. Entonces, el rayo que pasa por el foco y entonces se refleja paralelo al eje óptico. ¿Sí? Este será el rayo 2. Este será el rayo 2. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, no tiene que ser exacto. No tiene que ser tan exacto. El rayo 3, ¿cierto? El rayo 3 es un rayo que pasa, a ver si lo puedo hacer de otro color acá. En verde. Ahí está. Ya, el rayo 3 es un rayo que pasa por el centro de curvatura, ¿cierto? Y ese rayo tiene una característica muy buena,
que ese rayo rebota sobre sí mismo. ¿Ya? ¿Por qué ocurre eso? Porque el rayo que pasa por el centro de curvatura llega al espejo de forma normal al espejo, ¿sí? Y por lo tanto es como si rebotaran en un espejo plano, ¿sí? Y por lo tanto se devuelve sobre sí mismo. O sea, es muy fácil de recordar. Entonces, el rayo que pasa por el centro de curvatura, ¿cierto? Aquí parece que podría ser, yo creo que aquí rebota sobre sí mismo, ¿sí? Si aquí el centro de curvatura debiera estar más acá. ¿Sí? Ahí uno después va acomodando, porque esto uno no lo hace a escala, ¿de acuerdo? Esto uno no lo hace a escala. Entonces, este sería el rayo 3. Y también al rebotar aquí. Aquí el rayo 2 me faltó colocarlo aquí. Rebotar. Bien. Y el cuarto rayo es un rayo que va directo al vértice, ¿ya? Y ese rayo que va directo al vértice rebota de manera simétrica, siempre. Si este es el vértice, ya se me acabaron los colores. Voy a hacerlo, a ver. ¿Tengo otro color aquí? No. Bueno, lo puedo hacer negro. El rayo que va directo al vértice siempre rebota de manera simétrica. ¿Qué significa esto? Voy a hacerlo aquí, por ejemplo. Aquí está el vértice. El rayo que va directo al vértice, así, siempre rebota de manera simétrica, vale decir, formando, digamos, bueno, esto no es otra cosa que la ley de la reflexión, cuya normal es el eje óptico. ¿Sí? Por eso que ocurre eso. ¿Verdad? Entonces, ese cuarto rayo, tratemos de dibujarlo acá, sería como una cosa así. Llega al vértice y rebota, ¿cierto? De tal manera que... Rayo 4. Rebota así, de manera así. Entonces, como usted puede observar, ¿cierto? Los cuatro rayos se cortan en este punto. Por eso que yo corrí delante el centro de curvatura, porque si estaba por aquí, este rayo verde no iba a pasar por acá. La idea es que se corten. Bueno, obviamente si tú haces este dibujo de manera rigurosa, con una regla, con un compás, te das cuenta de que eso ocurre. Entonces, ¿qué pasa? Que este punto, recuerden, estos cuatro rayos están escaneando este punto acá. Por lo tanto, la flechita, la imagen, ¿cierto? De de este objeto se escanea aquí. ¿Sí? Ahora, no se dejen engañar por el dibujo. Esto no tiene por qué ser de la misma altura, aunque el dibujo lo parece, pero no. Podría ser más larga o más chiquitita, eso lo tenemos que calcular. ¿Ya? Con el ejemplo que vamos a hacer a continuación, con números, ¿cierto? Ahí tú te vas a dar cuenta cuando la imagen se agranda o se achica. ¿Sí? Lo importante es que los cuatro rayos principales, ¿cierto?, ponen en evidencia que justo donde estos cuatro se cortan, pero ojo, se cortan los reflejados, ¿ya? El 1 parte aquí, ¿cierto?, el entrante, el saliente se va para allá hasta el infinito. Y este es el que se corta, ¿cierto?, con el saliente 2, con el... Este es 3, ¿no? El 2 es este. El entrante, saliente, se cortan, ¿cierto? Con el verde, el saliente rebota sobre sí mismo, ¿cierto? Y el negro. ¿Sí? Entonces, lo que se cortan son los reflejados. Entonces, ahora, usted puede decir, bueno, ¿y qué pasa si yo lanzo un rayo que no es principal? Por ejemplo, no sé, por ejemplo este, cualquiera, ¿no? Que no es principal. Entonces,
por ejemplo, ¿ya? Necesariamente, según hemos demostrado, este rayo tiene que rebotar de tal manera que su reflejado tiene que pasar por acá. ¿Sí? No hay otra forma. Lo que pasa es que uno dibuja los principales para luego dibujarlos todos. ¿De acuerdo? Y de hecho, a veces no es necesario, insisto, en dibujar los 4 principales. Solamente bastan 2. Pero lo importante es que el estudiante entienda que todos los rayos que emergen desde acá, siempre y cuando sean paraxiales, vamos a tener, ¿cierto?, que la imagen se forme donde se cortan los rayos reflejados. Y en el caso de un espejo convexo, como vamos a ver más adelante, son los rayos reflejados al otro lado, o sea, sus prolongaciones. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, todo este conocimiento va a decantar en 4 reglas que vamos a tener que memorizar, ¿cierto? Que es lo que yo les llamo los 4 mandamientos. ¿Sí? Vamos a escribir. Los mandamientos. Primer mandamiento, el rayo 1. Todo rayo paralelo al eje óptico se reflejará. Y ahora, ojo, se reflejará, pero usted también debe entender de que también podría refractarse. ¿Sí? Eso digamos, va también a funcionar para la superficie refractiva, que es lo que vamos a estudiar después de esto. ¿Sí? Entonces, yo voy a escribir los mandamientos para que se entienda, ¿cierto?, como estamos recién introduciéndolo, para que se entienda en el contexto de los espejos, ¿ya? Pero lo cierto es que, como vamos a ver a medida que hagamos ejercicio, también los mismos criterios se pueden aplicar a los espejos cóncavos y convexos, y también a las superficies cóncavas y convexas. ¿Bien? Así que, si bien lo voy a introducir en esto de los espejos, pero después lo vamos a aplicar de manera general, ¿de acuerdo? Se reflejará, por eso uso reflejará y no refractará. ¿Bien? Pero, bueno, lo vamos a ir amoldando. Pasando por el foco. F significa el foco, el punto focal. Segundo mandamiento. El contrario de lo de arriba. Todo rayo que pasa o emerge desde el foco, ¿sí?, desde el foco, se reflejará se reflejará pasando, no, se reflejará paralelo al eje. ¿Sí? Y me olvidé colocar que este va a ser siempre denominado el rayo 1, este va a ser el rayo 2, para que lo podamos identificar. Cada vez que hablamos del rayo 1, rayo 2, rayo 3, sepamos a pasar. Tercer mandamiento. Todo rayo que pasa o emerge, ya vamos a ver qué significa esto. ¿Sí? En algunos casos el rayo va a pasar por el centro de curvatura y en otros casos va a emerger del centro de curvatura. Me explico. Por ejemplo, delante nosotros teníamos este caso. Teníamos que aquí estaba el centro de curvatura, más o menos, y aquí estaba el objeto. ¿Sí? Por lo tanto, el rayo pasaba por el centro de curvatura, pasa por, ¿sí?
Pero ¿qué pasa si el objeto está justo sobre el centro de curvatura? Entonces el rayo emerge del centro de curvatura, ¿sí? En este caso ahora va a ser un poco complicado, porque ¿cómo va a emerger un rayo del centro de curvatura si está justo sobre el centro de curvatura? ¿Sí? Pero bueno, en general, uno también podría pensar de que el rayo puede salir desde el centro de curvatura, ¿no? ¿Y qué pasa? Que si el objeto está más acá, por ejemplo, está ante el centro de curvatura, ¿cómo entonces aplico el tercer mandamiento? Bueno, uno dice el rayo que está en la dirección del centro de curvatura. O sea, en realidad es ese rayo que está en esa dirección, pero que si uno lo prolonga pasa por el centro de curvatura. Por eso que pasa, ¿cierto?, por el centro de curvatura. ¿Sí? Pasa por el centro. El centro, curvatura, rebotará sobre sí mismo. Rebotará sobre sí mismo. Ya vimos que ese rayo va y viene y regresa por el mismo camino. Y el cuarto mandamiento, todo rayo dirigido al vértice se reflejará simétricamente. Ya sabemos que eso significa, ¿cierto? Que eso es una cosa. Yo tengo aquí el rayo hace esto. Eso es lo que decimos. Bueno, con los ejercicios va a quedar claro, ¿sí? Bien. Así que usted debe saberse de memoria estos 4 mandamientos para aplicar de manera eficaz en un ejercicio real, ¿cierto? Rayo 3 y un rayo 4. ¿Sí? Si usted se fija en el libro, está en el mismo orden. En el mismo orden. ¿Sí? Lo puede comprobar. ¿De acuerdo? Entonces, esto hay que sabérselo sí o sí. ¿Ya? Sí o sí. Entonces, la idea ahora es aplicarlo a un ejercicio real. Entonces, hagamos un ejercicio, de hecho está en el libro, voy a sacar, y vamos a tomar un espejo cóncavo y vamos a estudiar, formar imágenes, ¿cierto?, para distintas distancias objetos, y vamos a corroborar la matemática, lo que nos dice la ecuación, con el método gráfico que acabamos de aprender. Antes de eso, hagamos un paralelo con los espejos convexos. Ya vimos cómo funcionan los mandamientos para los cóncavos. ¿Qué pasará con los convexos? Bueno, hagamos eso. Nuestro objetito por acá. Vamos aplicando las reglas. El rayo número 1 es un rayo que viene paralelo al eje óptico, ¿cierto? Y se refleja, como dice el primer mandamiento, pasando por el foco. ¿Bien? Pero en este caso no es el foco real, es el foco virtual, ¿no? El foco, acuérdense que en este espejo convexo está, no sé, ahí, supongamos, y aquí en el doble estará el centro curvario, ¿sí? Entonces, el rayo entrante, ¿cierto?, se reflejará de tal manera que su rayo reflejado, su prolongación,
pase por el foco, ¿sí? Por lo tanto, lo que uno tiene que hacer aquí es una línea tachada y para allá. ¿Sí? Este es el rayo realmente reflejado, se reflejó así, pero si yo hago la prolongación del rayo reflejado, esta tiene que pasar por el foco, pero al otro lado. ¿Bien? O sea que el mandamiento 1 se cumple. ¿Ya? Lo que pasa es que se cumple en el foco al otro lado, pero se cumple. ¿No? ¿Qué pasa con el segundo mandamiento? Bueno, ¿qué pasa con el segundo mandamiento? Dice, todo rayo que pasa por el foco tiene que reflejarse paralelo al eje óptico. Eso es lo que dice el mandamiento 2. ¿Cómo será en este caso? Bueno, en este caso, como el foco está al otro lado, ¿ya? Cuando yo digo el rayo que pasa por el foco, en realidad lo que estoy diciendo es el rayo que va en dirección al foco. ¿Sí? O sea, un rayo que viene con la intención de ir al foco, pero no puede porque está ahí el espejo, ¿no? Entonces sería una cosa así, que quiere pasar por el foco, pasaría si no fuera por este espejo, ¿ya? Pero rebota, ¿sí? Rebota paralelo al eje óptico. O sea que, digamos, el rayo que quiere pasar por el foco, o sea, su prolongación, ¿sí? Un poquitín más intrincado, pero se satisface. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué pasará con el rayo, con el tercer mandamiento? Bueno, antes de eso, ¿dónde se formará la imagen? ¿Ya? Esa es la gran pregunta, ¿no? Donde se cortan los rayos, en este caso, los rayos prolongados, ¿no? Entonces, ¿qué rayos prolongados? Los reflejados, ¿sí? Por ejemplo, en el 1, el reflejado es este, y su prolongación pasa por el foco, ¿sí? En el segundo, el rayo quiere pasar por el foco, pero se refleja paralelo, pero su prolongación sería esta, la prolongación del rayo reflejado, no del incidente, del reflejado. O sea, ahí ya vemos que se cortan, ¿no? Ahí ya vemos que se cortan las prolongaciones de los reflejados. Incluso esta podría borrarla, ¿no? Lo que en realidad importa es la prolongación de los reflejados, ¿ya? La prolongación del reflejado 1 y la prolongación del reflejado 2. ¿Ya? Bueno, este es 2, este es 2. Vamos con el tercero. El tercero es el rayo que pasa por el centro de curvatura, o en este caso, dirigido hacia el centro de curvatura, allá al otro lado, ¿no? Vamos a hacerlo con otro color aquí, lo hicimos por verde. Entonces, ese rayo ¿qué dice? Ese rayo se refleja sobre sí mismo. Entonces, ese rayo que quiere ir al centro de curvatura, pasaría por el centro de curvatura de no ser por el espejo, pero se refleja sobre sí mismo. ¿Sí? Si yo lo prolongo, este rayo pasaría por el centro de curvatura, ¿no? Y como su rayo reflejado está en la misma dirección, bueno, en la misma línea, en dirección opuesta, pero está en la misma línea, ¿sí? Entonces su prolongación también sería esa y también corta aquí. Ya se está evidenciando dónde se escanea esta cabecita, ¿no? Ya hay una sospecha de que esa imagen, obviamente virtual, porque está al otro lado, está formada por rayos prolongados, ¿cierto? Es disminuida y derecha. Y ojo, aquí me faltó
un detalle. Las imágenes las dibujamos tachadas. Tachadas, ¿ya? Para imágenes virtuales. ¿Ya? Fíjese que hice la flechita con en líneas tachadas. ¿No? Hacer la prueba, eso. ¿Ya? En la prueba, yo espero que usted considere eso. Considere en la prueba. O sea, cuando yo le pregunte en la prueba, cuando yo le haga esto en la prueba, yo espero que usted las imágenes virtuales, las que son formadas por rayos prolongados, por eso que las líneas son tachadas, fíjese, también quiero que usted la haga tachada, ¿ya? Para acordarnos de que es una imagen virtual. Si la imagen estuviera formada aquí, como en el caso anterior del espejo cóncavo, entonces la dibujan con líneas normales, ¿no? Como esta. ¿Bien? Ya. ¿Y qué pasa con el cuarto mandamiento? El rayo simétrico. ¿Sí? Bueno, ese es el más fácil de todo. El rayo que va justo dirigido al vértice rebota sobre sí mismo, ¿cierto? Perdón, rebota simétricamente, ¿cierto? Porque tiene al eje óptico por normal, ¿cierto? Y entonces, si yo prolongo su rayo reflejado, evidentemente ese rayo tendrá que pasar por ahí, por supuesto. Ahí se cortan todos los rayos, ¿sí? Formando la imagen virtual que vemos ahí. ¿Bien? Entonces, como usted puede ver, los 4 mandamientos se satisfacen para espejos cóncavos y convexos. Solo que aquí, en este caso convexo, cuando yo digo que el rayo pasa por el foco o pasa por el centro de curvatura, en el caso de los rayos 2 y 3, ¿ya? En el fondo aquí estamos diciendo que el rayo que va en dirección al centro de curvatura o en dirección al centro de curvatura. ¿Sí? Pero lo importante es que usted se tiene que, digamos, memorizar el mismo mandamiento para los dos. ¿Ya? No son 2 mandamientos distintos. ¿Bueno? Bien. Entonces, no sé si tienen acá una pregunta. ¿Alguna duda aquí? ¿No? Bien. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Para meterle número a la cosa. A ver cómo funciona esto, ¿no? Este ejemplo está en el libro, ¿eh? Yo lo saqué de ahí, así que usted lo puede repasar cuando quiera. Dice, se tiene un espejo cóncavo, un espejo cóncavo, cuyo radio de curvatura parece que son 20 centímetros. ¿Sí? 20 centímetros. Bien. Entonces nos preguntan por las imágenes, ¿cierto? A distintas distancias objeto. La primera distancia objeto es, según el libro, 30 centímetros. La segunda es 20 centímetros. La tercera es 10 centímetros. Y la cuarta son 5 centímetros. Son 4 casos, que son en realidad todos los casos que pueden haber. Entonces, vamos a hacer esto. Bueno, y también calcular sus M's, ¿no? También nos pide calcular sus aumentos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Este es un típico problema de prueba, ¿cierto? En donde nosotros te damos un enunciado, te damos varias distancias objetos, ¿cierto? Te pedimos que uses la fórmula de los espejos, para encontrar dónde está la imagen y, por supuesto, calcular el M para saber si la imagen es virtual o real, agrandada o achicada,
derecha o invertida, y después que tú corrobores esa conclusión matemática con el método gráfico, ¿no? Para que uno vea que es coherente. ¿De acuerdo? Típico problema. Entonces, partamos con la letra A. Entonces, la letra A. Profesor, disculpe, voy a salirme un poquito de la clase. Tengo una emergencia, pero vuelvo en unos 5 o 10 minutitos. ¿Vale? No hay problema. Adelante. Ya. Ok. Ya. Entonces, partamos con la letra A. ¿Bien? Entonces, antes de dibujar, hagamos la matemática. ¿Bien? Como que si fuéramos ciegos y tuviéramos que guiarnos solamente por la matemática. Entonces, primero que todo, nos dice que el espejo es cóncavo. ¿Sí? Por lo tanto, yo ya sé, por defecto, solamente porque es cóncavo, que el radio de curvatura tiene que ser 20 positivo. ¿Sí? De hecho, si usted lee el problema del libro, el autor del libro dice el valor absoluto del radio de curvatura es 20 centímetros, lo cual deja la puerta abierta para que sea positivo o negativo, o sea, para que sea más 20 o menos 20. Esto el autor del libro lo hace para que el estudiante diga, pero el espejo es cóncavo, por lo tanto el radio tiene que ser más 20. Si yo hubiera dicho que el espejo es convexo, tendría que decir que es menos 20, como hicimos ayer. ¿Bien? Entonces, de partida, el R es positivo. ¿Sí? Entonces, en el caso A, ¿cierto? La distancia objeto también es positiva. ¿Sí? Por lo tanto, ya no tengo que preocuparme por el signo de S', porque ese signo me lo va a dar la ecuación. ¿Ya? La ecuación tiene que responder. Acuérdense que la ecuación es esta. La ecuación misma tiene que responder. ¿Bien? Ok. Lo único que importa es que el R aquí es positivo. Bueno, entonces, usemos acá. El R sería 20, así que tendrías acá 2 sobre 20 es igual a 1 sobre S, pero S vale 30 centímetros en este caso, ¿cierto? Más 1 partido por S'. ¿Sí? Entonces, este 2 partido por 20 lo puedo simplificar a un décimo. Lo mismo, dividido por 2. Entonces, 1 partido por S' te va a quedar un décimo, ¿cierto? Menos un 30. Veamos cuánto es eso. Estos son aquí 300. Y aquí te va a quedar 30 menos 10, o sea 20. ¿No? Dividido por 10, te va a quedar 230, que es lo mismo que 1 partido por 15. ¿Sí? 1 partido por 15. Por lo tanto, 1 partido por S' es 1 partido por 15, luego S' 15 centímetros. 15 centímetros. ¿Sí? No sé si me voy a equivocar. Se limpió aquí. Está bien. ¿No? Ya, entonces, advierta que el S' ya está listo, ya está con su signo y con su valor. Te lo da la ecuación. ¿Ya? Te lo da la ecuación. Entonces, ahora uno dice, bueno, ya, antes de eso, antes de graficar, calculemos el aumento. ¿Se acuerdan cuánto es el aumento? El aumento es menos S' partido por S. ¿Sí? Entonces, el S' es 15. Este menos viene de fábrica, así que hay que respetarlo. 15 centímetros. Y el S es 30 centímetros. Centímetros cancela, le queda menos un medio. ¿Sí? O sea, que la imagen es invertida porque el M es negativo y además es achicada porque es menor que 1. El valor absoluto. El valor absoluto es menor que 1. ¿Sí? O sea, ahora ya sé harto de la imagen sin tener que graficarla. Sé que es invertida, sé que es achicada y también sé que el S' es positivo. Porque aquí me dio positivo. ¿Ya? ¿Y qué significa un S' positivo? Recuerda el convenio de signos.
¿Qué significa un S' positivo? ¿Alguien se acuerda? El S' es positivo cuando la imagen está del mismo lado que los rayos salientes. ¿Sí? Entonces ahora, sin graficar, yo ya sé que la imagen está del mismo lado que los rayos salientes, vale decir, el lado izquierdo, ¿cierto? Porque a este lado está el objeto, aquí está, este es el lado de los rayos entrantes, ¿cierto? Y el lado de los rayos salientes es el mismo lado izquierdo, porque es un espejo, ¿sí? No pasan por el otro lado los rayos. Entonces, yo ya sé que la imagen se tiene que formar a la izquierda, que tiene que ser disminuida, que tiene que estar invertida. Eso lo sé, ¿cierto? Únicamente por las matemáticas. ¿Mm? Entonces ahora la idea es corroborar esto gráficamente para ver que no hay ninguna incoherencia. ¿No? Entonces vamos a graficar nuestro espejo cóncavo. Esto no tiene que ser tan exacto. ¿No? Vamos a poner un eje óptico. Eje óptico. Bien. Entonces, ¿qué sabemos de este espejo? Sabemos de que el radio de curvatura, la distancia desde el vértice al centro de curvatura, ¿cierto? Supongamos que sea ahí. Eso es 20, ¿no? No voy a colocar 20 centímetros, 20. Sabemos que son todos centímetros. ¿Bien? Ya. Entonces, nuestro objeto está a 30 centímetros, o sea, está más allá del centro de curvatura, desde el centro de curvatura. Nuestro objetito estaría como por acá. Digamos que sea ese. ¿Ya? Eso es todo lo que sé. ¿Ya? Entonces ahora la idea es, tirando rayos principales, encontrar coherencia con esto. ¿Bien? Entonces, primer rayo principal, lo hacíamos con rojo. El rayo 1, paralelo al eje óptico, se reflejará pasando por el foco. Bueno, ¿dónde está el foco? En la mitad del centro de curvatura, o sea, a los 10 centímetros. Ahí, foco. Sí, ya saben que es la mitad del centro de curvatura. En la mitad del radio de curvatura. Entonces, este rayo 1 pasa por ahí. ¿Sí? El 1, el 1. Perfecto. Segundo mandamiento. En lo contrario del anterior, el rayo que pasa por el foco tiene que reflejarse paralelo al eje óptico. Bueno, el que pasa por el foco tiene que necesariamente reflejarse paralelo al eje óptico. ¿Sí? Este sería el rayo 2. Sería el rayo 2. ¿Bien? ¿Sí? Bien. Mandamiento número 3. El rayo que pasa por el centro de curvatura se refleja sobre sí mismo. ¿Sí? Entonces, a ver si lo hacemos verde, creo que era. ¿Sí? Para que no se confunda. Bueno, el rayo que pasa por el centro de curvatura se refleja sobre sí mismo. Bueno, aquí agrandamos el espejo, ¿cierto? Rebota sobre sí mismo y fíjense que ya está claro que se cortan los 3 rayos aquí. ¿Sí? Podríamos incluso agregar el cuarto rayo, que es el último, el que va directo al vértice, rebotando, ¿cierto? El que pasa. Sí, ya está bastante claro que la imagen está ahí. ¿No? Bueno, este punto, para ser preciso, se escanea acá, como siempre decimos. ¿Cierto? Y entonces, fíjense, tenemos, insisto, esto no tiene que ser exacto, ¿ya? Es solamente un bosquejo, ¿no? ¿Ya? Fíjense que la imagen está, como habíamos predicho, como el S' positivo, está al lado izquierdo, del mismo lado que los rayos salientes, ¿no? Debiera ser disminuida. Aquí el dibujo no lo pone tanto en evidencia, pero si tú lo haces con cuidado, te das cuenta de que esta imagen está disminuida. De hecho, debiera ser la mitad de chica, 2 veces más chica que el objeto. Y está invertida, lo cual te dice que el signo es negativo. ¿Sí? Así que
En este caso, vemos que hay total coherencia entre lo que dice la matemática y lo que dicen los métodos gráficos. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿No? Vale, vamos con la letra B. Vamos con la letra B. Voy a dejar la ecuación ahí. Correcto. La letra B dice que ahora la distancia objeto es 20 centímetros, o sea, está justo sobre el radio de curvatura. ¿Sí? Veamos qué tiene que decir la ecuación. La ecuación sigue siendo la misma para todos. El radio R sigue siendo positivo, es el mismo espejo. ¿Sí? Así que 2 partido por 20, ¿qué es eso? 1 partido por S, pero ahora S también vale 20, estamos todos en centímetros, ojo, al resultado final le pongo centímetros, como acordamos ayer, ¿cierto? Más 1 sobre S. ¿Sí? Entonces, fíjese que este 2 partido por 20 otra vez es un décimo, ¿no? Bueno, más fácil lo dejo como 2 partido por 20, porque al despejar, ¿cierto? Le va a quedar aquí un 20, ¿cierto? Perdón, 2 partido por 20, que es ese, menos 1 partido por 20. ¿Sí? ¿Sí? Y 2, esto es 1 partido por 20. 2 partido por 20 menos 1 partido por 20 es 1 partido por 20. Por lo tanto, S' vale 20 centímetros. Qué curioso. La imagen, bueno, de partida es positiva, así que sigue estando a este lado, ¿ya? Acá. Pero la imagen está en los mismos 20 centímetros, o sea, la imagen está también en el radio de curvatura, en el centro de curvatura. ¿Sí? Veamos si ahora es disminuida o agrandada, invertida a derecha. De eso nos habla el M, que es menos S' partido por S. Este menos viene de fábrica, se respeta. El S' es 20, positivo, y el S es 20, positivo, dándonos un M de menos 1. O sea, una imagen que en valor absoluto, 1, ¿cierto? Es igual al objeto. Ni se achica ni se agranda, es igual. ¿Ya? Pero está invertido. O sea, en el fondo es una reflexión. Uno esperaría entonces que si el objeto fuera así, por ejemplo, la imagen estaría así, justo en el mismo punto, pero invertida. Eso es lo que uno esperaría. Eso es lo que te está diciendo la matemática. Veamos ahora si es cierto con el método gráfico que aprendimos. Entonces, dibujamos otra vez nuestro espejo. Por aquí estará el centro de curvatura. Aquí estará nuestro objeto. Y vamos tirando los rayos principales. Rayo número 1. Paralelo al eje óptico, primero ubicamos el foco. El foco está en la mitad, más o menos en la mitad, no tiene que ser exacto, es más o menos al ojo, ¿no? Al ojo. Entonces, acá. Primer mandamiento. Rayo 1. Segundo rayo, este lo hacíamos en azul. El que pasa por el foco y se refleja paralelo al eje óptico. Me quedo medio chueco aquí. Lo voy a hacer de nuevo. Pasa por el foco, ¿cierto? Se refleja paralelo al eje óptico. El rayo 2. ¿Bien? Bueno, aquí ya se pone en evidencia que, fíjense que acá, ya con estos dos rayos, tú ya puedes decir que este punto se escanea acá, ¿cierto?
y entonces ya la imagen estaría ahí tal como esperábamos. ¿Ya? Una reflexión. Ahora, solamente por curiosidad, ¿qué pasa con los otros dos rayos? El rayo 3 no lo puedes tirar, porque el rayo 3 dice es el que pasa por el centro de curvatura, pero no puedes pasar por el centro de curvatura si está justo parado arriba del centro de curvatura. ¿Ya? Así que de ese rayo ni hablar. ¿Qué pasará con el 4? Con el rayo 4. Bueno, ese es el rayo que va dirigido al vértice. Obviamente, para eso. ¿Sí? Así que corrobora, ¿cierto? Lo que decimos, ¿no? Lo que decía en la materia. ¿Bien? Bueno, estos dibujitos están bien hechos en el libro, así que usted lo puede ver también ahí cuando prepare su prueba. Ahí están bien hechos, está clarito. Nosotros estamos haciendo los bosquejos nomás, no tenemos tiempo para hacerlo con un papel milimetrado. Pero la geometría calza. Vamos con la letra C. Vamos con la letra C. A ver qué nos dice. La letra C dice que el S, ahora el objeto está a 10, o sea, está antes del centro de curvatura. Entonces, 2 partido por 20, que es esto, 1 partido por 10, que ahora es S, y 1 partido por S'. Este 2 partido por 10, dijimos que es 2 partido por 20, es 1 partido por 10, se simplifica. Por lo tanto, 1 partido por S' es 0 en este caso. ¿Ya? O sea que el S' es infinito. O sea que la imagen se forma en el infinito. Eso me está diciendo. ¿Ya? Y, por supuesto, el M, que usted ve aquí, menos S' sobre S. El S' es infinito. O sea que sería menos infinito partido por 10. Y esto es súper infinito. O menos infinito, da lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Me está diciendo que la imagen se forma en el infinito. O sea, como vimos ayer, eso en el mundo real significa que no se forma imagen. Y tampoco, por favor, no se le ocurra decir de que la imagen es infinitamente más grande que el objeto. Simplemente no se forma imagen. Aquí llegas a un gap, llegas a un bug, llegas a un error de la realidad. ¿Ya? No hay ninguna imagen aquí. ¿Bien? Entonces, veamos si esto es cierto. Bueno. Veamos si es verdad. Entonces, el objeto ahora va a estar en 10. ¿Ya? Fíjese que 10 es la mitad del radio de curvatura, o sea, está ahí justo parado en el foco. ¿Ya? Entonces, supongamos que aquí está el centro de curvatura, y acá justo en el medio está el foco, y justo estoy paradito acá. Justo en el foco. Entonces, este punto de mala suerte, ¿cierto? Tú dices, bueno, rayo 1, el rayo 1 paralelo al eje óptico, se refleja pasando por el foco. ¿Sí? Ok, lo salvaste el día. Se puede. ¿Qué pasa con el 2? El rayo que pasa por el foco. Pero resulta que tú no puedes pasar por el foco, ¿cierto? Ni ir en dirección al foco, porque estáis justo sobre el foco. ¿Ya? Lo mismo que pasaba delante con el centro de curvatura, así que del rayo 2 ni hablar. No puedes dibujarlo. Pero eso no importa, porque te quedan el 3 y el 4. Por eso que era bueno dar más rayo principal. ¿Bien? ¿Qué es lo que dice el 3? Usemos el 3. El 3 es... ¿Dónde está el verde? Vamos al verde, el verde. ¿Dónde está el verde? No. Se me perdió el lápiz verde. Aquí está el lápiz verde. Ya. El 3, entonces, era el rayo que pasa por el centro de curvatura.
¿Ya? Y ojo acá, que tú dices, bueno, pero ¿cómo va a pasar por el centro de curvatura si el objeto está antes del centro de curvatura? No importa. Tú dices, el rayo, en este caso, que pasa por el centro de curvatura, es un rayo que va en una dirección tal que si yo lo prolongo hacia atrás, esa prolongación pasa por el centro de curvatura. ¿Me explico? Ese rayo debe ser tal que su prolongación imaginaria pasa por el centro de curvatura. ¿Sí? Pero en realidad el rayo parte desde aquí y llega acá, ¿cierto? O sea, ese es el rayo real, el 2, ¿no? Su prolongación, insisto, es la que pasa por el centro de curvatura. Y ese es el que satisface que entonces rebota sobre sí mismo, ya lo sabemos. Por lo tanto, el rayo realmente va a rebotar y realmente se va a ir para acá. ¿Sí? Y ya te estás dando cuenta que al menos estos dos rayos ya no se cortan. Lo cual pone en evidencia que la imagen se forma en el infinito o, como ya dije, no se forma imagen. Solo por curiosidad, ¿qué pasa con el rayo 4? ¿Mejor aún? Peor. ¿Ya? Estos tres rayos son paralelos. De hecho, en el dibujito que usted va a ver en el libro, ¿cierto? Usted se da cuenta y se ve perfectamente que estos tres rayos son paralelos. No hay ninguna chance de que se corten. ¿Ya? No se cortan. Y si no se cortan, no forman imagen. ¿Ya? Lo cual se evidencia. Así que, si algún día tú te paras frente a un espejo cóncavo y no se ve tu imagen, significa que está justo sobre el foco. ¿Ya? ¿Bien? Eso es interesante. Vamos a la letra B. El último de la noche. La letra B, ¿qué nos dice? Y ya con eso termina, ¿no? Y para que no se estresen. Letra. Ya. La letra D, en la distancia de S es 5. ¿Ya? Entonces, mínimo ritual. 2 sobre 20, ¿cierto? Ahora es un quinto más 1 sobre ese 20. De nuevo, esto 2 partido por 20 es lo mismo que un 10. ¿Sí? Así que 1 sobre S' es un 10 menos un 5. ¿Sí? Y esto será, no sé, 5 menos 10 son menos 5. Y si yo divido por 5, esto es menos 1 partido por 10, ¿no? ¿Sí? Se divide por 5 acá y arriba y abajo. Por lo tanto, el S' es menos 10 centímetros. Ojo que aquí pasó algo distinto. El S' nos dio negativo. Aquí se puso buena la cosa, ¿no? Aquí se puso buena la cosa. Primero, el S' nos dio negativo. ¿Qué significa? Significa que el objeto, ahora, perdón, la imagen ahora está al lado derecho. O sea, es una imagen virtual. ¿Sí? Y veamos qué pasa con el M. ¿Cierto? El M es menos S' partido por S. O sea, S menos viene de fábrica, hay que respetarlo. El S' es menos 10 y el S es 5. O sea, esto menos con menos te da más 2. ¿Ya? O sea, una imagen el doble de grande y derecha. Porque es posible. ¿Sí? Veamos si esto es cierto. Una vez más. ¿Cierto? El centro, bueno, y un foco por acá. ¿Cierto? Y ahora, fíjense, el centro está a 20, el foco a 10 y el S está a 5. O sea que el objeto está, digamos que más
más o menos para acá, más o menos, ¿ya? Por ahí, 5. Vamos a colocarle 5, acuérdense que estamos todos en centímetros. Este es 10 y este es 20. Acuérdense que todas estas distancias son tomadas en una línea, hasta una línea imaginaria. Ya. Entonces, vamos tirando rayos. Vamos tirando rayos. Primero, el 1. Fíjense acá. Paralelo al eje óptico, ¿cierto? Tiene que pasar por el foco. ¿Sí? Segundo rayo, que pasa por el foco, tiene que pasar paralelo al eje óptico. Pero, de nuevo, aquí, lo mismo que hacíamos antes con el centro de curvatura. Este rayo no puede pasar por el foco, porque el foco está atrás, ¿ya? Pero, de nuevo, este era el verde, ¿no? El que va en dirección tal que su prolongación pase por el foco. El verde ya no sirve para nada. Necesito otro verde, pero bueno. Vamos a hacerlo con negro, para que se note más. Ahí, ¿cierto? Su prolongación pasa por el foco. ¿Sí? Y ese rayo se tiene que reflejar para satisfacer el mandamiento paralelo al eje óptico. O sea, si entra así, tiene que reflejar paralelo, ¿cierto? Ese sería el rayo 2. Rayo 2. Y este de aquí es el 1. El 1. ¿Ya? Ahora, nosotros, fíjate que ya descartamos que la imagen se forma a este lado, porque mira este rayo, el rayo que rebotó del 2, el 2 rebotado, o el saliente, se fue para allá, el saliente de 1 se fue para acá, no hay ninguna chance que se corte. Así que está claro que la imagen aquí no se forma. Podría formarse a este lado. Entonces, acuérdense que las imágenes virtuales se forman por las prolongaciones de los rayos salientes, ¿ya? O reflejados en este caso. Entonces, el saliente de 1, ¿cuál es? Este. Entonces, ¿qué hago? Lo prolongo hacia atrás, hasta el infinito. El saliente de 2 es este. Lo prolongo. ¿Ya? Entonces, ya está claro, fíjense que ya tengo dos rayos que se cortan. Ya está claro, fíjense que este puntito se escanea aquí. Y es una imagen virtual, así que la tengo que hacer tachada. Y está claro también que es más grande. Es más grande. Ahora, claro, la matemática te dice que el doble de grande, pero aquí también no fuimos rigurosos con los rayos. Si yo me pusiera con una regla y un compás, insisto, esto tendría que ser el doble que esto, ¿no? El doble de grande. Pero ya por lo menos se nota, ¿no? Se nota que es así. ¿Qué pasará con el tercer rayo? Por curiosidad nomás. El tercer rayo es el rayo que va en dirección al centro de curvatura. Fíjense que es bastante evidente, ¿no? Yo puedo incluso ahí como hacer la prolongación desde el centro de curvatura, el rayo sería S, y ese rayo rebota sobre sí mismo, o sea, en el fondo, prolongar esto también pasará por ahí. También se corta. Y, evidentemente, por curiosidad, ¿qué pasa con el rayo que va al vértice? Prolongo. ¿Sí? Así que no hay ninguna duda que la imagen se forma, es virtual, ¿cierto? Agrandada y derecha, por supuesto. Derecha porque el M es positivo. Bien. Alumnos, lo voy a dejar hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda sobre esto? ¿No? Vale, ¿hay dudas? Entonces, nos vemos en la siguiente clase, creo que es el jueves. Les aconsejo, alumnos, que vayan estudiando. Hay unas guías que subí, si ustedes no se dieron cuenta, subí hace tiempo, unas guías con ejercicios, ¿ya? Vayan haciendo esos ejercicios.
Primero, lo que les digo siempre, establezcan una jerarquía, ¿ya? Primero, entender los ejercicios que el profesor hace en la clase. Entiéndolos bien, cabalmente. Y una vez que entiendas cabalmente los ejercicios, anda a los ejercicios del libro, ¿sí? En los ejercicios del libro, que son los mismos que yo estoy haciendo, pero también hay otros más, háganlos también, ¿cierto? Y si eso ya está claro, entonces ándate a los ejercicios de la guía. ¿Sí? En este caso yo creo que podía saltar directo a los de la guía porque, insisto, lo que yo estoy haciendo son los ejercicios que da el libro. Por supuesto que vamos a tener clases que nos vamos a dedicar a puros ejercicios. Yo pretendo el jueves ver superficie refractiva y con suerte podríamos llegar a lentes delgadas, y hasta ahí llegamos para la materia de la primera prueba, ¿bien? Como ustedes saben. Por lo tanto, les aconsejo, estimados alumnos, que estudien, hagan ejercicio, recuerden las reglas que les he mencionado, ¿cierto? Recuerden que las distancias son hasta esta línea, ¿ya? Recuerden que los objetos, las imágenes virtuales son tachadas. Así que, bueno, eso, cualquier duda, recuerden hacer la tarea. No sé si ya lo hicieron o no lo revisamos, pero si alguno no lo ha hecho, si necesita más tiempo, por favor me avisa. ¿Ya? Y eso, nos estamos viendo entonces, que estén muy bien. Hasta el jueves. Hasta luego, profesor, gracias. Ya.